Alfredo Bryce Echenique, conocedor de los recovecos parisinos, de su historia literaria, es nuestro guía hoy a un particular y personal paseo por la Ciudad Luz. Era el quinto de una serie de viajes a Francia y esta vez le propuse a Anita, mi esposa, poner en práctica aquello de la relatividad de las cosas de esta vida, muy a nuestra manera. El asunto consistía en nada menos que en empezar por el hotel más caro en nuestra visita a París e ir bajando en 12 días hasta el más barato de cuantos conocí en los 15 años que allá viví. Y a guisa de complemento, el asunto se combinaría al revés, empezando por comer cada noche en un restaurante de muy distinto nivel, desde un muy modesto cuscús argelino en algún antro del barrio latino, y terminando, cómo no, nada menos que en Le Grand Buffet, cuyos comensales incluyen entre miles de otros al gran Víctor Hugo, hace siglo y medio, y al inmenso Orson Welles, más recientemente. Por cierto, algunas reservas las tuve que hacer con meses de anticipación, pero realmente valió la pena tomar tantas precauciones. Y la recompensa no fue solo la altísima calidad de unos condumios firmados por los más grandes chefs, tanto en el histórico Le Grand Buffet como en el inimitable La Pérouse, con vista sobre el Sena y la vecindad del Puente del Alma, sino por el espectáculo que es asistir al encendido de un cigarro puro, para un cliente que lo pide, por un experto en la materia. Entre la prestidigitación y el malabarismo, yo realmente no sabría cuál elegir a la hora de nombrar este one-man show humeante que, tras dejar perfectamente bien encendido un inmenso habano, se lo entrega a su propietario y arranca con el próximo cliente. Y todo esto nos ocurrió tanto en Le Grand Buffet como en La Pérouse. Y quienes realizaron el encargo fueron, también en ambos casos, 6 señores sin señoras, que jamás utilizaron la palabra dinero, pero en cuya conversación, banal recuento de viajes de placer que uno de aquellos señores les contaba a los otros y así sucesivamente, creo haber visto pasar ante mis ojos, o en todo caso ante mis oídos, todo el oro de Francia. Y tal vez sea este el momento preciso para señalar que tanto en La Pérouse como en Le Grand Buffet, Anita y yo éramos los únicos extranjeros, tal y como si el acceso a estos templos de la gran burguesía bon vivant de París y de toda Francia les estuviera vedado a los turistas. ¿Era yo una excepción debida a los 20 años que viví en Francia entre París y Montpellier? No necesito ayuda para responder yo mismo a esta pregunta. Si nos hablara usted de 20 generaciones, señor, entonces sí, tal vez, pero... Lo de los restaurantes se cumplió al pie de la letra, finalmente, pero en lo de los hoteles tuvimos que dejarlo a las cartas, porque al menos 5 eran el mejor hotel de París, y con absoluta certeza 3 de entre unos 10 realmente pésimos merecían llevarse la palma en aquello de ser el hotel más pobretón de la Ciudad Luz. Los naipes nos llevaron a empezar por el Hotel de Grande École, un viejo y barato local del barrio latino, cerca de la placita de la Contrescarpe, a cuyos 4 costados viví, también por cosas del azar, durante los 15 años parisinos de mi vida. Por allí también vivieron Descartes y Hemingway, que tan malos vecinos habrían sido de haber sido contemporáneos, por supuesto. Y no nos podemos quejar, el hotel de mis años heroicos se portó muy bien, en lo que a relación calidad y precio se refiere. Digamos pues que esta vez aquel primer hotel en que nos alojamos se portó muy baratamente bien, y punto. Y de la misma manera en que el segundo hotel en que nos alojamos, esta vez sí sumamente elegante, aunque nada bien ubicado, 13 Rue de Boursart, dentro del mapa sentimental de París de mis años mozos y de mis recuerdos más entrañables, se portó muy encarecidamente bien, y punto también. Curiosamente, este hotel tan elegante y original no tiene una sola habitación, un solo mueble, una sola cortina que se parezca a otra, un ápice.
lleva por nombre nada menos que la palabra hotel. Así, a secas, con tan solo la H mayúscula y el artículo que lo deja convertido en Hotel L'Hotel. En él languideció, agonizó y murió Oscar Wilde, paria del destino, hombre, poeta y dramaturgo caído en absoluta desgracia tras haber sido el niño mimado del todo Londres de su tiempo, que era bastante más Londres que el de hoy, créanme ustedes. Y al revés, en una época en que l'hotel era muchísimo menos de lo que es hoy. En cambio, algo o mucho tendría que haber mejorado ya el Hotel L'Hotel en los años 40 y 50 del siglo pasado, cuando Borges se alojaba allí con su madre cada vez que llegaba a París. Nuestro hotel más barato de París, una ciudad en la que hay de todo para todos los presupuestos, incluso los largamente deficitarios, fue por azarosa decisión de las cartas uno que se encuentra perdido al fondo de la vetusta galería Jouffroy, donde se ejercen oficios que el viento ya se llevó, como el planchado de blanquísimas sábanas millonariamente bordadas con planchas anteriores al mismo carbón, planchas de metal recalentado y con su asita y punto, en un mundo de grandes cristales suciones, gordas sin edad, brocantería y organdí. En fin, un tiempo ido que contrasta absolutamente con un vecindario en el que se encuentra la Bolsa de Valores de París. Respondía a nuestro hotel nada menos que al nombre de Chopin, y en él pudieron vivir Colette o Edith Piaf en sus años más maduros, y el aspecto de descosido edredón decimonónico que, digamos, se asoma por sus oscuras ventanas, nos hizo alojarnos ahí pagando un precio de saldo por una habitación sin duda lúgubre y por un baño que amenazaba con ser aún peor. En todo caso, era lo que prometían aquella vetusta fachada y aquel titubeante y anémico letrero de un muy sospechoso color violeta. Pero ¿quién lo hubiese soñado? Un baño absolutamente moderno e impecable, que remataba ya la gran sorpresa de una habitación realmente de primera, terminó por corroer hasta los cimientos todas nuestras certidumbres acerca de los hoteles de París. Pero sin duda lo mejor de aquel viaje a París fue mi retorno, al cabo de años, al bar Hemingway. Aquel al que llegara a brindar y festejar Hemingway con 12 tipos duros y sucios y sin nacionalidad muy precisa por una liberación de París a la que él y su gente aventurera habían llegado antes que las mismas tropas aliadas, aunque otro gran mitómano, también escritor y aventurero, André Malraux, clamara hasta el día de su muerte que él había llegado antes que ese gringo metiche, y nada menos que con 24 hombres sucios a sus órdenes, y además todos muy franceses y muy heroicos, faltaría más. En fin, que solo para empezar, pues, diremos que aquel día histórico y de sucio aspecto se consumieron por lo menos 3 docenas de martinis dobles, y muy secos, en un bar al que, en aquel momento, a nadie se le habría pasado por la cabeza que algún día llevaría el nombre de uno de los sucios soldados aficionados que empinaban el codo en la barra. Porque los hombres duros no bailan, se retiran fumando y beben sus copazos de pie. Menor de edad, por entonces en Francia, y que había empezado a la salida de mis clases en la Facultad de Letras. Yo solía irme entonces a nadar en la piscina del campus, y esta muchacha, llamada Sylvie, y de apellidos compuestos, interminablemente largos, y precedidos siempre por la preposición de, me seguía y me conversaba, y luego, al salir del agua, me proponía llevarme en su auto a mi departamento del barrio latino. Lo cual, la verdad, entonces era algo de agradecer, ya que de lo contrario tenía yo que tomar el sucio tren que llevaba de Nanterre hasta la estación de Saint-Lázaro, pasar de ahí al metro y efectuar aún varios cambios más hasta llegar a la estación de metro más cercana a mi departamento, en la horrible Plaza Monge. Ahí cenábamos y después nos íbamos en su auto a tomar martinis en el bar Hemingway, hasta bien entrada la noche.
y ya de madrugada a empinar el codo también en otros 3 míticos bares parisinos. El Harris, donde se inventó el Bloody Mary Budas actual, el Calavados y el Rosebud de la Rue de l'Ambre, en el corazón del barrio de Montparnasse, plagado hasta hoy por generaciones de norteamericanos de todo tipo y color, atraídos por el barrio y por el nombre multívoco y provocador del lugar. Y la del alba sería cuando acompañaba a Sylvie hasta una mansión del bosque de Boulogne, y a mi departamento regresaba luego en un taxi, a tiempo para prepararme un buen jugo de naranja, unos huevos batidos y un café triple que me permitía aún preparar mis clases para esa tarde, antes de tumbarme a dormir. Fueron años, varios años, en los que no recuerdo haber dormido nunca más de 3 o 4 horas al día. Como Sartre, me decían los colegas franceses, célebre por sus 1000 cafés al día en el Café de Flore o en Les Deux Magots y sus tan solo 4 horas de sueño por noche. Pero una madrugada de esas, me detuvieron, me prohibieron salir con la muchacha de los 1000 apellidos compuestos y larguísimos, mas no hicimos caso alguno y un día en que regresaba del teatro a mi casa, la policía me metió en un vehículo herméticamente cerrado, y lo último que recuerdo es un feroz golpe en la cabeza con un botellón de vino tinto y haber aparecido 30 y tantos días más tarde en un lejanísimo hospital de un suburbio parisino. Entretanto, ella se había casado con un conde italiano. Pues nunca fuimos más felices, porque el conde era cazador y su familia había pactado con la de Sylvie que los fines de semana los pasaría ella en París, para que el condecito aquel, que medía la friolera de 2 metros y 7 centímetros, sin duda alguna para que se le disfrutara desde muy lejos, pues era un verdadero Adonis, cazara a su antojo en Kenia o en Etiopía. O sea que cada viernes, al atardecer, mi pobre departamento de la Rue Aymod se llenaba de flores y la fiesta arrancaba y seguía imparable hasta la madrugada del lunes, en que al fin lograba yo dormir unas horas y pegarme luego un reparador duchazo en los baños públicos del barrio, ya que, aunque allí hubiera vivido antes que yo un matrimonio con 3 niños que nacieron y crecieron incluso ahí, y aunque él fuera nada menos que vocal de la Corte Suprema de Justicia de Francia, aquel departamento, idealmente ubicado en la más tranquila y luminosa calle del barrio latino, no tenía ducha ni bañera alguna. En realidad, fui yo quien, ante el temor de contagiarme de hongos en unos baños públicos no siempre del todo garantizados, o lo que es lo mismo, desinfectados, logré crear una ducha portátil aprovechando la única toma de agua del departamento, la de la cocina, y haciendo uso para ello de una manguerita metálica, una palangana de plástico que se rebalsaba al menor descuido, una cortina de hule y un complejo sistema de poleas para bajar y subir el telón. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères. Tras el cantado divorcio de la pareja, lo que en el fondo había quedado entre aquella preciosa muchacha delgada, morena y que traía la felicidad y yo, era un formidable pozo de afectos, complicidades, de millones de locos recuerdos, de una inmensa amistad. Hoy ella vive en Múnich, con un duque alemán, y yo hace 3 años me casé con Anita. Pues lo primero que hicimos ambas parejas fue darnos una cita en Bolonia. Fue un encuentro inolvidable para 4 personas llenas de afecto y respeto. O sea que, de regreso a París, y nada menos que en el legendario bar Hemingway, donde el escritor norteamericano llegó horas antes que las tropas que liberaron aquella ciudad y se pidió más de un martini doble y muy seco, lo primero que hicimos Anita y yo fue reclamar nuestros martinis muy secos y muy dobles. O también, ¿por qué no?, saltarnos a la torera todo este elegante homenaje al pasado, remontándonos a un pasado aún más remoto en mi vida parisina, en el bar de la X. Quedaba este pequeño bistró frente al antiguo emplazamiento de la Escuela Politécnica y lo regentaba una señora que desde hacía décadas conocía la vida y milagros de cuanto alto cuadro de la administración francesa proviniera de aquella superelitista escuela. Y las bellezas de la gran burguesía francesa se reunían con sus futuros esposos y dirigentes de Francia en aquel local de 3x4, en el que yo diariamente
tomaba un par de copas de algún tintorro, leyendo o releyendo las cartas de mi madre o de algún amigo del Perú. Il vaut mieux dormir. Rien que trouver à manger, ce n'est pourtant là qu'un détail, mais ça suffirait à pousser un homme au travail. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez, en guise, en guise, en guise, en guise, en guise. Vivía en la calle en que estaba la escuela, apenas a unos metros del bar de la X, donde Madame Marie preparaba los más extraños hot dogs que se han visto en este mundo. Calentaba primero una pequeña y muy espigada torre Eiffel de metal, y mientras ésta se ponía al rojo vivo, cortaba un trozo de baguette, que luego ensartaba en el hierro encendido de su torre, creando en ella un largo agujero con capacidad suficiente para introducir una salchicha empapada en una mostaza altamente picante. Yo era un cliente asiduo del bar de la X, y debo haberme alimentado a fuerza de estos extraños hot dogs que además ella llamó biscuits y no hot dogs durante por lo menos un par de años. Era el hambre, yo lo sé, pero con 2 o 3 tintorros me encantaban. Lo malo, claro, es que nunca llegaba al fin de mes con dinero en el bolsillo, y entonces tenía que pedirle fiado a Madame Marie. Nunca me lo negó, pero eso sí, cuando podía pagarle, podía también beberme botellas enteras de su tintorro si lo deseaba, pero cuando era ella la que fiaba, la cosa era muy distinta. Fiel a una extravagante ética, Madame Marie, que tanto vino vendía y cobraba diariamente, cuando fiaba, únicamente fiaba comida y unos aterradores vasos de una leche amarillenta que, decía ella, era argentina.